¿Cómo andan, queridos teófilos, teófilas, amigos y amigas de Dios? Nos encontramos entonces en este curso básico de antropología teológica donde veremos el relato de la creación. Es un video que se puede aplicar tanto al ámbito de la teología 2, cuando uno ve la cristología desde una perspectiva de la cristología ascendente, de forma tal que uno al estudiar a Cristo desde su humanidad hacia su divinidad necesita concebir o comprender cuál era la concepción judía de entonces con relación al ser humano. Pero a su vez también este video puede ser utilizado para Teología 4, un curso destinado especialmente a doctrina social de la Iglesia, y para antes de ver la moral individual necesitamos comprender quién es este ser humano, y para comprenderlo dentro del ámbito judío-cristiano necesitamos comprender los relatos de la creación, o por lo menos en ambos relatos de la creación, sobre todo en estos dos relatos podremos comprender quién es el ser humano, qué era el universo, cómo era concebido el universo por el ámbito judío y también por el ámbito cristiano posteriormente, desde una lectura cristológica, para poder entender realmente qué es esto de la moral individual y la moral después social. Por lo tanto, vuelvo a insistir, puede ser utilizado para Teología 2, Cristología, o puede ser utilizado para Doctrina Social de la Iglesia o Teología 4. Por lo tanto, la propuesta que les hago es que vamos a utilizar básicamente el siguiente material. Vamos a utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica nuevamente, cuando, sobre todo en los números 279 y 324, y en los números 355 y 384. Lo dejaremos para el final porque esta será la parte de la actividad donde ustedes van a tener que realizar algún tipo de ejercicio que posteriormente les voy a dejar con mayor detalle. Pero a su vez también tenemos que manejarnos con una serie de contenidos con los que vamos a hablar como un adelanto a los tópicos que ustedes después en ese catecismo van a leer y por lo tanto van a realizar algún que otro ejercicio. Vayamos entonces a lo que nos atañe. Veamos lo siguiente. Cuando uno se encuentra en este curso, lo primero que tiene que preguntarse es acerca del relato de la creación. Básicamente lo encontraremos en Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, parte A. Además, tenemos que ver que este relato, antes de leerlo, porque nos vamos a acercar desde un pretexto al texto, siempre nos acercamos con anteojos, tenemos que comprender que este relato en el fondo es una cosmogonía y no intenta dar ningún tipo de explicación científica al origen de la humanidad. Antes de continuar, lo que voy a realizar es achicarme como para que ustedes me puedan ver mientras continúo a hablar. Desde esta perspectiva, el relato del Génesis no intenta dar ningún tipo, como les decía, de explicación científica, sino hacer un acercamiento de otra índole al problema de qué es el universo, quién es el ser humano dentro de ese universo, desde una perspectiva teológica, y a su vez también se preguntará en relatos subsiguientes, en el relato de la tentación y del pecado, acerca de qué es el mal y de dónde surge el mal en esta creación que aparentemente, como veremos, va a ser bondadosa porque es criatura, creación de Dios. Por lo tanto, cuando nos adentremos en el relato de la creación, lo que veremos es que en la Biblia solo Dios es el que crea. El verbo crear es un verbo que solamente se atribuye a Dios. Es Dios el que interviene en la historia creando y a su vez también el que da origen a las criaturas. Y lo hace por medio de la intervención de su palabra. Algo que debemos aclarar en este momento, para que no caigamos en alguna que otra trampa. Cuando hablamos básicamente de crear, no debemos concebirlo, como les decía, de la manera científica y por lo tanto a la manera en que Dios con un simple chasquido de dedos crea algo según lo que tenía en su mente divina, sino que debemos entenderlo de una forma más bien de constitución y no de causalidad.
Hay dos tipos de efectos causales y efectos constitutivos. Debemos pensarlo como un efecto constitutivo. Dios es el que va sosteniendo la existencia de todas las cosas que existen, más que crearlas a la manera de una cuestión, desde una perspectiva que podría ser más infantil, como si fuera un artesano. El segundo relato de la creación nos va a hablar de este tema, pero ese relato es un relato donde Dios tiene ciertos rasgos antropomórficos. Continuemos entonces con el tema de nuestro relato a fin de que podamos continuar con la explicación. Veamos lo siguiente. Les hago algunas aclaraciones y luego les voy a permitir que vayan a la lectura del texto y luego continuaremos con la reflexión en torno al relato. En principio, en el relato van a encontrar que Dios crea todo lo que crea en 6 días y que en esos 6 días Dios realiza 8 obras. ¿Pero cuáles son? Vamos a distinguir, o tenemos que distinguir en principio, dos grandes tipos de obras. Imagínense como si estuviéramos en una escenografía o viendo una escenografía, un set, donde va a haber obras de separación en esa creación, como a su vez también obras de ornamentación. En esas obras de separación y ornamentación veremos que existen estas 8 grandes obras donde, en primer lugar, entre las de separación podemos encontrar las obras de separación como la luz, el firmamento, la tierra firme y los astros en quinto lugar. En cuarto lugar, empezando las obras de ornamentación, la vegetación, los vivientes marinos y las aves, los vivientes terrestres y los seres humanos. En el séptimo día, del cual todavía no hablamos, tiene que ver con un día en el que Dios, en la narración, descansa. Esto hay que comprenderlo desde una perspectiva cultural y social. El séptimo día es el sábado, día en relación al Señor, día cultual al Señor. El sábado en el mundo judío es el día cultual por excelencia, como el domingo es el día cultual por excelencia en el cristianismo. Pero a su vez también este día tiene que ver con algo social y con algo que va más allá de lo social, sino que, vuelvo a insistir, tiene que ver con la cosmogonía original de la que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el relato, y espero que eso pueda percibirse, si Dios hubiera actuado después de la creación del ser humano creando algo más, le estaría coartando la libertad a la creación. La creación tiene una autonomía propia. Imagínense, cuando sucede un terremoto, no es Dios el que genera el terremoto o crea el terremoto, sino que la naturaleza tiene su propia autonomía y las placas tectónicas chocan y de esa manera se forma un terremoto. Por lo tanto, lo que nos compete hacer ahora es que ustedes puedan irse a leer todo lo que tenga que ver con este relato. Agarren la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1 y lean hasta Génesis capítulo 2, versículo 4, parte A. Nos vemos entonces a la vuelta. Muy bien, me imagino que ya habrán leído el relato que tenían a disposición, así que brevemente seguiremos explicando el tema del relato. Me voy a hacer chico desde un lugar como para que ustedes puedan seguirme viendo y a su vez también podamos seguir reflexionando. Una vez que uno habrá leído el relato, habrán podido captar estas obras de separación donde Dios crea la luz, crea el firmamento, la tierra firme y los astros, la vegetación, los vivientes marinos, las aves, los vivientes terrestres y los seres humanos. Y al séptimo día termina descansando. Al final del curso les voy a dejar a su vez también un link como para que ustedes puedan ver cuál es la concepción judía en torno a la comprensión del mundo o cómo lo vivenciaban, de qué se trata esto del firmamento. Porque el firmamento es aquel que separa las aguas superiores de las aguas inferiores, dando a entender como que las lluvias, la nieve y todo lo que tenga que ver con el agua que cae desde el cielo es como si hubiera agua encima del cielo y se abrirían compuertas donde esta agua cae.
A entender, podemos seguir con lo siguiente. Dicho esto, podemos entonces pasar a responder o comprender cuál es la concepción del universo que tenía el pueblo hebreo, o judío, ¿no? Posteriormente, como a su vez también la concepción del ser humano que había en el mismo pueblo. Esta palabra diáspora hace referencia a un tiempo histórico particular donde fueron escritos estos textos, sobre todo luego de que fueron exiliados, destruidos el reino del norte y el reino del sur, deportados unos a Asiria y luego el resto a Babilonia. En esa diáspora, en ese sentirse extranjeros, perciben que Dios sigue estando con ellos y descubren en contacto con otros pueblos que Dios es un Dios creador. Si uno ha leído el relato, posiblemente haya descubierto que por la estructura del relato, porque hay frases que se viven repitiendo, hay una introducción narrativa en cada una de estas creaciones, con respecto a la luz, con respecto al firmamento, con respecto a la tierra firme, los astros, la vegetación y las criaturas subsiguientes. Luego también hay un orden de que ocurra eso, Dios da la orden de que eso suceda. También a su vez hay una constatación en la narración de que eso está sucediendo. Hay un juicio de valor de parte de Dios, que generalmente dice que es bueno, y a su vez termina el día haciendo una referencia a la integración, a ese esquema temporal de esa creación. Entonces dice, por ejemplo, que una vez creada la luz y que Dios vio que eso era bueno, entonces necesariamente se ingresa eso al esquema temporal, ¿no? Diciendo este fue el primer día y empieza el relato del segundo día con una nueva introducción narrativa, con un nuevo orden de Dios para que ocurra lo que tenía que ocurrir, que es la creación del firmamento y la separación de las aguas, una constatación narrativa subsiguiente y así va pasando hasta que termina con la obra del ser humano y dice que esto era muy bueno. En general toda la creación terminó siendo muy buena con el ser humano a la cabeza. El relato de la creación dispone días y por lo tanto eso nos hace pensar que más allá de un esquema cultural que está detrás del relato, la idea es mostrarnos que el mundo está ordenado, ¿no? La palabra griega cosmos en el fondo hace referencia a un universo ordenado, ¿no? Como lo decía el título anterior. De esta forma lo que vemos es que las cosas suceden porque de alguna manera hay una cierta estructura en el orden, en el universo. Después lo veremos seguramente según el curso del que tengamos que hablar, si es doctrina social o cristología, lo miraremos desde otra perspectiva. Recuerden que esto es una simple introducción a un material y a unos trabajos que después ustedes tendrán que hacer. Pero a su vez también piensen que este universo ordenado también se manifiesta hasta que la alimentación está regulada. No lo tenemos que tomar al pie de la letra, sino desde una perspectiva simbólica, a la manera de un relato, a efecto de entender que hasta la alimentación estaba regulada. El ser humano tenía que comer determinadas cosas, los animales tenían que comer determinadas cosas, y eso nos muestra que había una suerte de orden en esa creación. Si uno va al inicio del relato, veamos si lo puedo ubicar. En este relato uno va a encontrarse en el libro del pueblo de Dios, esperemos que se abra la página, vamos a ver que al principio Dios creó el cielo y la tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la tradición después entenderá como creación desde la nada. Cuando uno agarra el texto liso y llanamente, entiende que había una suerte de desorden, había algo informe, había algo vacío. Posteriormente se utilizará el término de desierto, se pueden utilizar otros términos como sinónimos, donde la vida no era posible y Dios crea ordenando la creación. Volviendo entonces sí a nuestro texto, el que nos interesa, volvamos entonces al Notepad, lo que veremos es lo siguiente. Pasemos entonces, una vez entendido que el universo es un universo ordenado, es un cosmos y que la acción creadora de Dios va ordenando
todo ese caos, dando posibilidad a la vida donde la vida no era posible, pasemos entonces a la concepción del ser humano que tenía el pueblo hebreo y el pueblo judío en la diáspora. En principio, con respecto al ser humano, tenemos que entender que fue creado en el sexto día. Y si fue creado en el sexto día, en un mundo ordenado, y fue la última criatura creada, necesariamente estamos hablando de que el ser humano tiene una predominancia por encima de lo demás en esa creación de Dios. De hecho, hay algo muy llamativo, es que Dios le dirige la palabra al ser humano cuando no se la había dirigido a ninguna otra de las criaturas. A su vez también dice el texto, a diferencia del resto de las criaturas, que el ser humano fue creado a su imagen y semejanza. Hay múltiples interpretaciones para hacer referencia o qué quiere eso decir el autor cuando escribió esto. En principio uno podría decir que el ser humano es semejante a Dios en tanto tiene razón, es decir, tiene la capacidad de inteligir, tiene la capacidad de pensar. A su vez también uno puede decir que fue creado a imagen y semejanza porque tiene voluntad, libertad, capacidad de decidir. No había ninguna obligación de que Dios creara la creación, sino que la crea por un designio misterioso de amor, de donación, de darse hacia los otros. A su vez también nos habla de que el ser humano en tanto tiene inteligencia y tiene capacidad de elegir, voluntad, libertad, es un ser humano responsable y sus actos pueden ser entonces valorados, donde interviene en grado suficiente y otras características más, la inteligencia y la voluntad, sus actos pueden ser considerados o valorados, evaluados como buenos o como malos. Es decir, son actos humanos, actos morales. A su vez también nos hace referencia, uno podría interpretar que esto de ser creado de imagen y semejanza, desde una perspectiva cristiana ya y no desde una perspectiva judía, que el ser humano está llamado a vivir en sociedad. De hecho, prestemos atención a algo muy particular. Volvamos al texto, permítame lo siguiente. Bajemos hasta la parte donde dice que fue creado a imagen y semejanza. Aquí, en el versículo 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Pero presten atención a esto. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Con lo cual el texto nos está dando a entender lo siguiente. Aparentemente que el ser humano es un ser humano social, que se puede planificar en relación solamente con los otros. Algunas otras interpretaciones, teniendo en cuenta que los judíos tenían un pensamiento más concreto, los hebreos de esa época tenían un pensamiento más concreto a nivel literario, podríamos entender que esta semejanza está en relación con la misión que Dios le encomienda al ser humano, que es la de justamente someter toda la creación. Cuando hablamos de someter no lo tenemos que entender desde una perspectiva peyorativa, sino de que hacer que todo se cumpla según la voluntad de Dios. El ser humano está llamado a multiplicarse y a hacer que todas las cosas se mantengan en ese orden del universo que Dios lo había creado. Semejante misión le da Dios al hombre y en ese sentido, esa imagen y semejanza puede ser interpretada también como que el ser humano es lugarteniente, es ministro de Dios en este universo. Habiendo hecho una pequeña referencia muy introductoria con respecto al relato de la creación, espero que hayan entendido en primer lugar, como lo decíamos, que no es un relato científico, sino más bien un relato que tiene una cosmogonía detrás, que una cosmología en algún sentido también. Está muy relacionado con ciertos relatos míticos de la zona de Babilonia. Incluso uno puede encontrar algunos textos bastante cercanos que fueron judaizados en su momento cuando se escribieron o cuando se escribió esta parte del libro del Génesis. Espero que también hayan entendido que el relato tiene una profundidad mucho mayor que una simple explicación de cómo se creó el universo,
sino que nos muestra cuál era la comprensión del judaísmo en torno a este universo como un universo ordenado, donde Dios es el creador, todo lo demás es su creación, donde el ser humano tiene un valor predominante, donde está llamado a vivir con los otros y a someter la creación para que se cumpla ese orden. Seguramente el relato, si uno lo entiende con los próximos dos relatos, el otro relato de la creación, como a su vez también con el relato de la tentación y del pecado original, si uno lo quiere llamar desde la tradición cristiana así, vamos a entender que nos deja ante la puerta del misterio de la libertad del otro. Porque si bien todo estaba ordenado, el ser humano estaba llamado justamente a poder hacer que todas las cosas se encuentren en su orden. Pero cuando se encuentra con otro ser humano que está a su altura, ¿cómo se tiene que comportar este ser humano? Porque no lo puede someter, porque no puede, tiene que respetar su libertad, tiene que respetar su conciencia. Y ahí vamos a encontrar, o se engancha de una manera muy genial, podríamos decirlo así, el texto que, si salteamos el segundo texto de la creación, el texto de las tentaciones. Veamos posteriormente, llegado el caso y según el curso, algo con respecto a ese texto para ver dónde está el origen del mal según este mismo pueblo. Vayamos entonces sí al tema que nos atañe, que es la actividad. Para ver la actividad, lo que tenemos que hacer, déjenme un segundito, acomodar esto. Ahora sí, me voy a achicar nuevamente y volvemos al tema de la actividad. La actividad es muy sencilla. Hay que realizar una red conceptual en la que se resuman los números del Catecismo de la Iglesia Católica, desde el número 279 al número 324 y del 355 al 384. Resumirlo de una forma muy sencilla que nos va a decir el pensar de la Iglesia en esta materia, en todo lo que tiene que ver con la creación. Les muestro simplemente, si este sistema me permite, dónde se encuentran estos números. Párrafo 4, el creador 279-324, nos va a hacer referencia a la catequesis sobre la creación como obra de la Santísima Trinidad, el misterio de la creación. Salteamos esta parte, el mundo visible y los ángeles, para otro momento y vamos directamente a responder entonces la pregunta sobre el hombre desde una perspectiva más teológica. Nos acercamos desde una perspectiva más bíblica a la cuestión de la creación y del ser humano y ahora nos introducimos en lo que piensa la Iglesia, el magisterio en torno a la creación y al creador, como así también al ser humano y su misión. Muy bien, espero que en este video hayamos comprendido un poquito más cuál es la comprensión cristiana acerca del universo y del ser humano y nos vemos entonces en una próxima clase. Nos vemos.